Continuamos con las informaciones. El Congreso de la República fue escenario esta tarde de un respaldo al uso del traje típico de la danza de la Diablada por parte de nuestra Miss Perú. La directora del INC sostuvo que no existe argumento para que Karen Schwartz no pueda utilizar ese traje como lo solicita el país de Bolivia, al argumentar que la danza les pertenece. A este tema, ¿no? Ese tema de la Diablada, Bolivia... El pensamiento es radical. El patrimonio cultural lo hacen los pueblos. El patrimonio cultural inmaterial se hereda y se aprende de generación en generación. Al margen de que fue en 1583 cuando se establece en Puno la devoción a la Candelaria, y que hay nociones históricas de que señalan que es en territorio peruano, en Puno, donde se da oficialmente la primera manifestación denominada así. Al margen de eso, lo que nosotros rescatamos es el derecho de los pueblos, la obligación del Instituto y del Estado peruano de preservar aquello que nos pertenece. Nosotros habíamos declarado ya la fiesta de la Candelaria, que incluye a la danza de la Diablada, en el año 2003 como patrimonio cultural inmaterial del Perú. Entonces no es algo nuevo ni para el Perú, ni para los puneños, por supuesto. Yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que entender además es que todo lo que es el altiplano es un territorio compartido por 3 países y que la herencia cultural es también compartida por los 3 países, que tiene manifestaciones puntuales en cada territorio, pero que eso no permite a ninguno de los países y a ninguna autoridad asumir la idea, la creencia de que puede, por declaratoria, porque así es la voluntad, decir esto es mío y ya no te pertenece a ti. ¿Qué responde entonces esta declaración de Bolivia? No lo sé. Lo que nosotros hacemos es reafirmamos el derecho soberano de los pueblos a continuar con su folclore y a la apropiación lícita de aquello que han aprendido de generación en generación. La cultura de Bolivia se ha pronunciado, ha dicho que van a recurrir hasta la UNESCO. Ellos pueden recurrir a aquellas instancias que les corresponda. Nosotros lo que tenemos es la seguridad, como lo ha dicho bien el congresista Lescano, que la declaratoria de la UNESCO se refiere al carnaval de Oruro. No hay una declaratoria respecto a una danza, como también se ha explicado que no podría haber. Cuando nosotros hacemos una declaratoria en el año 2003 a nivel nacional, lo que hacemos es declarar el valor inmaterial, la herencia ancestral de una festividad que incluye, entre otras expresiones, a la Diablada. ¿Hay algo que impida que la Miss Perú luzca el...? Absolutamente nada, absolutamente nada. No existe argumento ni objetivo ni subjetivo que pueda digamos, esgrimirse. ¿Existen argumentos que acrediten que la danza es netamente peruana? La danza es altiplánica, señor. Y aquí ya se han vertido informaciones con fechas que señalan que la primera manifestación de la que se tiene historia de una representación de la Diablada institucional se da en territorio peruano. Pero eso no significa que una expresión de danza que se aprende de generación en generación, porque se vive en una comunidad, pueda ser considerada como propiedad de un Estado con respecto a otro. El altiplano es uno, las fronteras son absolutamente contemporáneas. Gracias. Tras la conferencia de prensa, varios congresistas salieron hasta la Plaza Bolívar para bailar al ritmo de la Diablada. Luego de danzar por unos minutos, Johnny Lescano, congresista de Puno, se pronunció sobre este tema. ¿Lo hemos visto? No, sí, claro. La danza de la Diablada es una danza ágil, con mucha energía, tienes que hacer saltos. ¿Lo hemos visto saltar? Y también, sí, lo hemos visto. Y es cuando los diablos caen bajo el dominio omnipotente de San Miguel Arcángel, de tal manera que él domina, ¿ves? Hay un ángel que domina la tropa de diablos, es la lucha entre el bien y el mal, entre San Miguel Arcángel y los 7 pecados capitales. Es una danza que es muy ágil, como verás, hay que saltar mucho y hay que estar en buen estado físico. Ahora, ¿cómo usted se siente como puneño cuando desde Bolivia impiden que nuestra Miss pueda utilizar el baile? Bueno, indignado, apenado, porque Bolivia debía estar
conjuntamente con el Perú cultivando todo esto. Pero bueno, entendemos que hay algunas, digamos, cosas que Bolivia quiere, en las cuales quiere sacar partido y que hay una constante confrontación con el Perú. Yo soy puneño, le tengo un gran cariño a Bolivia porque mi bisabuelo fue teniente coronel del ejército boliviano, pero bueno, nosotros somos parlamentarios peruanos y tenemos que defender el patrimonio cultural y folclórico del Perú. De tal manera que decirle a los hermanos bolivianos que, bueno, sigan trabajando, que sigan cultivando sus danzas, pero hay que ser claro, la historia no se puede cambiar. La Diablada llegó en el siglo XVI al Perú con los jesuitas y pasó 2 siglos después a Bolivia en 1789. La misma página web del Carnaval de Oruro, que es el carnaval boliviano, así lo admite. De tal manera que esta danza, como verás, se toca con instrumentos de viento, instrumentos autóctonos, que es la zampoña. Y recién en Bolivia, 2 siglos después, se utiliza estos instrumentos que son de viento de origen europeo. Entonces verás, ahí mismo se ve la diferencia, que es más antigua, que llega al Perú la Diablada y que posteriormente, después, 2 siglos después, se va a Bolivia. De tal manera que a los hermanos de Bolivia hay que decirles eso, que el sol está parejo y no hay que tener, digamos, ninguna situación para poder reconocer esta historia. ¿Está magnificado el tema? Bueno, hablabas del ministro de Cultura, que el ministro de Relaciones está bien, digamos bien, deriva de esto de una controversia, de un certamen de belleza, pero nos da la posibilidad de introducirnos a un debate de carácter cultural, un debate de carácter de patrimonio cultural del Perú y también de defender nuestro folclore. De manera que está bien esto, se ha magnificado un poco, pero por la insistencia del gobierno boliviano. Algo más, eso es importante decirlo porque ellos se sustentan eso. El Carnaval de Oruro ha sido declarado Patrimonio Cultural por UNESCO, pero no ha sido la Diablada declarada Patrimonio Cultural de Bolivia, no podría serlo, porque sabe la UNESCO que también el Perú, y con mucho más anterioridad, tiene esa danza como patrimonio cultural. No hay ningún catálogo que la UNESCO diga, se declara Patrimonio Cultural el Carnaval de Oruro y estas danzas. No hay ningún catálogo. No lo hace, repito, porque sabe que estas danzas y otras también son de Patrimonio Cultural del Perú y que llegaron muchísimo más antes que a Bolivia. Bolivia después mucho posterior al Perú, porque Bolívar en 1852 recién crea la República de Bolivia. Así que hay que decirles que nosotros a los bolivianos los consideramos mucho por el mismo origen aymara, pero las cosas en su sitio. Nosotros somos dueños de la Diablada y con mucho más anterioridad que Bolivia. A seguir bailando. A seguir bailando. Gracias. El alcalde de Puno, Luis Butrón, también se encuentra en la capital para respaldar el uso del traje típico peruano en un evento internacional. La autoridad puneña calificó la postura de Bolivia como incoherente. ¿Cuál es el pronunciamiento del alcalde de Puno, la autoridad de Puno respecto a este tema de la Diablada? Finalmente Bolivia quiere impedir que nuestra Miss pueda vestir este traje. Bueno, es una posición incoherente, nada razonable. Nosotros sabemos que el folclore viene pues de miles, cientos de años en cada uno de nuestros pueblos y no tiene fronteras, pero haciendo la historia, la Diablada nació en Juli, en el siglo XVI, y eso de luego se ha difundido y podemos decir pues que la Diablada es puneña y es peruana. No hay ningún impedimento. ¿Por qué Bolivia sale con este tema? Bueno, de todas maneras existe esa relatividad en que quién quiere ser primero, quién quiere ser la originalidad. Pero yo creo que eso hay que superar. Pues, les vuelvo a decir, las raíces están en el Perú y luego se ha difundido hacia Bolivia. ¿Sabes? Como decir, nosotros hemos exportado nuestra cultura, ellos han aprendido y también la están magnificando. Y eso debemos considerarlo como un patrimonio importante de nuestra cultura peruana. ¿Por qué vas a Bolivia para reclamar eso, para decir que la Diablada es de allá? Es que tienen una declaración de UNESCO que la Diablada de Oruro, o sea, es una festividad. El carnaval de Oruro lo han declarado como patrimonio de la humanidad. Y en función a eso, relativamente ellos, como tienen a la Diablada una danza principal, es que quieren ser como primogenios, pero no es así. ¿Cuáles son las características del traje típico de la Diablada? Bueno, fundamentalmente la máscara que representa al diablo
y como ustedes pueden observar, luego es el traje y tiene una cola larga y debe tener también un trinche que pues como se ha explicado representa los 7 pecados capitales. El personaje que vemos acá, por ejemplo. Y bueno, él es el personaje que representa la muerte, está disfrazado de calavera y es parte también de todo lo que significa la coreografía y la diversidad de los trajes en este conjunto de La Diablada. Ese es el traje típico, ese es el personaje. Este es un personaje originario y es un traje muy creativo de los mismos diseñadores en el altiplano.